Bueno, ¿cómo están, Sexto? Voy a grabar un video para explicar un poco el tema que sigue, que es función logarítmica. Este, Ahí voy a estar abriendo directamente el apunte que les voy a estar enviando junto con este video, ¿sí? La semana pasada, o las semanas anteriores, mejor dicho, vimos con función exponencial y nos falta ver de este tema función logarítmica, ¿sí? La función logarítmica es muy similar a lo que trabajamos con función exponencial, pero tiene sus complicaciones, es más complicada, ya le voy diciendo. Pero la ayuda, si todos aprendieron a usarlo, hay gente que me dijo que no podía, ojalá insistan para poder trabajar en el GeoGebra, porque eso les va a ayudar mucho y se van a dar cuenta ahora cuando tratemos de graficar una función logarítmica, ¿sí? Bueno, voy rápidamente así no se hace largo el video. Función logarítmica. Se define función logarítmica de base b a toda función de la forma y igual logaritmo en base b de x menos a más c. ¿Sí? Bien, o sea, igual que en la función exponencial, tiene varios parámetros la función logarítmica. ¿Sí? Primero tiene base b, ¿sí? Que puede ser distintos tipos de base. ¿Está bien? Después tenemos un valor a que aparece restando al argumento. Acuérdense que lo que está dentro del logaritmo o a lo que está aplicado el logaritmo se llama argumento, ¿sí? Tenemos un c que está fuera del logaritmo, ¿sí? Un parámetro c fuera del logaritmo sumando, ¿sí? Y obviamente tenemos las variables, en este caso x y que la llamamos también f de x, ¿sí? Cuando acuérdense que el simbolismo f de x es función en x, ¿sí? Pero seguimos poniendo y porque estamos acostumbrados a que eso corresponde al eje y, al eje vertical, es cierto eso, ¿sí? Hay una condición acá, que a tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Y a distinto de 1, ¿sí? Básicamente eso. A ver, vamos a ir con un ejemplo y como hicimos en el caso de la función logarítmica, bueno, la función exponencial, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo, ¿sí? A ver, primero vamos a ver una ecuación, una función, perdón, de la forma, esperen que voy a correr un poquito, así tenemos todo, si llego, no, bueno, no importa, después voy a ir corriendo. Voy a borrar esa rayita que hice. Bien, es decir, tenemos una función y igual logaritmo de x en base 2. Quiere decir que si tomamos esta función original, acá, lo voy a hacer en forma práctica tachándolo, acá no aparecen ni a ni c, ¿sí? Los dos serían 0, no aparecen, ¿sí? O sea que si no aparecen, va a quedar solamente el logaritmo de x y en este caso se eligió base 2, ¿sí? Base 2. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el logaritmo de x en base 2 tiene que cumplir la siguiente condición, que 2 elevado a y tiene que ser igual a x. Esa era la definición del logaritmo, ¿sí? La base elevado al resultado que yo voy a poner para cada valor de x tiene que ser igual a ese valor de x que yo elegí. Entonces, acá hay una primera cuestión. No puedo, o no me conviene, mejor dicho, poner valores, poner cualquier valor a x, como hacíamos en la función exponencial. Acá no. ¿Por qué? Porque tengo que procurar que el logaritmo me dé exacto, para que no se me complique para graficar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo logaritmo de x en base 2
me conviene poner, y acá está la tablita, algunos de estos valores, ¿sí? Por ejemplo, un cuarto. ¿Por qué pongo un cuarto? ¿Sí? Porque yo sé que cuando hago logaritmo de un cuarto en base 2, ¿sí? Eso me da menos 2, porque 2, ¿sí? Lo voy a poner acá entre paréntesis para que quede. ¿Por qué es menos 2? Porque 2 elevado a la menos 2, perdón, dije mal. Vuelvo atrás, esperen que borre. Un cuarto, ahora sí. ¿Sí? Estaba diciéndolo exactamente al revés. Elevado a la menos 2, no, perdón, estoy diciendo mal. Sí, no, está bien. A la menos 2 da el resultado que nosotros queremos que dé. ¿Ok? ¿Sí? O sea, el logaritmo de un cuarto en base 2 da menos 2. Eso es lo que quería poner. Borro esto que está acá. Así no... Borro todo. Ahí está. Upa. Esperen que me está fallando la barra de herramienta. No me deja borrar todo. Ah, no, porque estaba apretando mal. Listo. Todavía estoy aprendiendo a usar el Zoom. Bien, entonces, logaritmo de un cuarto. Elegí un cuarto porque el logaritmo de un cuarto da menos 2. Elijo un medio porque el logaritmo de un medio da menos 1. Elijo 1 porque el logaritmo de 1 en cualquier base, ¿sí? Acá tendrían que repasar un poco lo del año pasado, que vimos al final de año, ¿sí? De logaritmo. Espero que no hayan tirado todo, ¿no? Me imagino que a esta altura guardan todo. Fíjense cómo se calculaba el logaritmo porque por ahí es fácil olvidarse. Logaritmo de 1 en base 0, ¿sí? Perdón, logaritmo de 1 en base 2 da 0, eso. Después, logaritmo de 2 en base 2 da 1, ¿sí? Avanzo un poquito más para completar el cuadro, o la tabla, mejor dicho. Logaritmo de 4 en base 2 es 2, porque 2 al cuadrado es 4. Logaritmo de 8 en base 3 da... El logaritmo de 8 en base 2 da 3, ¿sí? Da 3, porque 2 a la 3 es 8. Bien. Y yo agregué ahí un valor más, que es un octavo, ¿sí? Que da menos el logaritmo de un... Acá hay algo que está mal. Ese menos no va. Ahí. Logaritmo de un octavo. Después arreglenlo en el apunte. Que les no, todavía no les mandé el apunte, así que ya está corregido. Bien, perfecto. Antes de mandárselo. Logaritmo de un octavo en base 2 es igual a menos 3. Porque 2 a la menos 3 da un octavo. ¿Ok? Bien. Acá no está hecho esto, pero lo voy a hacer al costado. Sería bueno que pasemos a... Ustedes saben que cuando yo tengo que graficar, me conviene trabajar en decimales y no en fracciones. Es muy difícil ubicar en los ejes cartesianos las fracciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que recordar que un cuarto es 0,25 en decimales. ¿Sí? Ahí. Voy a achicar un poco la letra, así entra bien. Vamos a ponerle un... Ahí está bien. Creo que ahí se ve. ¿Sí? Después, un medio es 0,5. ¿Sí? A ver, si alguien no sabe de dónde sacó eso, yo creo que ya lo saben, pero por las dudas, si alguien se olvidó, hay que hacer 1 dividido 2 para pasar a decimal, o 1 dividido 4 en el caso anterior. ¿Sí? Da un medio. 0,5 y un medio es exactamente lo mismo, pero 0,5 me va a ser más fácil para graficar. Con los enteros no pasa nada, y el último valor que agregué ahí abajo, que es un octavo, al hacer modificaciones en la letra se me fue, ahí lo arreglé. Ahí está.
Bien, esto puede pasar cuando uno modifica un documento de Word, que se corran las cosas y pasen este tipo de cuestiones. ¿Sí? En el caso de un octavo, si no me equivoco, es 0,125 en decimales. ¿Sí? 0,125. Ya arreglo todo este lío. Achico un poco la letra. Ahí está. Y después eso. Ahí quedó acomodadito. Bien, eso lo llevamos al gráfico, ¿sí? Y aparece en azul el gráfico. Después les voy a explicar lo que es el rojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo voy a tratar de indicar, aunque el gráfico quizás no se va a ver, los valores, cómo se haría en forma manual, ¿sí? Por ejemplo, para 0,25, 0,25 ¿dónde estaría? Estaría más o menos por ahí. Sería la cuarta parte de 1, así que más o menos muy pegadito al 0. Y para eso da menos 2, o sea que el punto daría acá abajo, ¿lo ven? Lo voy a marcar de medio grande como para que se vea nada más, ¿sí? Ahí estaría el punto 0,25 menos 2, el punto de la tabla, el primero de la tabla. Después dice que para un medio, que es 0,5 da menos 1. 0,5 es justo la mitad entre 0 y 1, ¿sí? Ahí. Quiere decir que si para ese da menos 1, el punto quedaría ahí, ¿sí? Después, para 1 da 0, este se ve clarito, sería este punto que está acá, 1 de x, 0 de y, ¿está bien? Para 4 da 2, ¿sí? Acá sería, está medio corridito esto, pero bueno, sería acá, ¿sí? El punto, ¿está bien? Aclaro que esto está sacado de un libro, así que no es que no me quiera hacer cargo, pero digamos, también tendría que haberlo visto, que está medio corridito porque en el libro lo imprimieron así, ¿está bien? Después con el GeoGebra queda perfecto, ahora lo vamos a ver. Y por último, logaritmo de 8 en base 3, perdón, en base 2, me dio 3, estamos acá, ¿sí? Así que para 8 me da 3. Este le apuntaron bastante bien, así que está bien. Y el que yo agregué es muy difícil de graficar, igual no es necesario, pero lo que yo quiero que vean es que esto da para menos 0,125, esperen que borra, no debería haberlo corrido porque se me corren los otros puntos, esperen un cachito, aunque sea lo digo mentalmente, para no tener, a ver si lo va a coincidir, esto es en vivo, así que puede pasar, ahí está, bueno, me corrió un poquitito. Les puedo apuntar, me voy un poquito más, ya lo voy a lograr, no se preocupe. Ahí está, bueno, más o menos. ¿Sí? El tema es que para un octavo, ¿sí? Voy a hacer un pequeño, achicar el zoom y ahí va a aparecer. No me apareció y también no me sirve para el resto. Bueno, un octavo, si ustedes se fijan en la tabla, ustedes sí lo pueden ver, da 0,125, ¿sí? Entonces, ese número es muy chiquito, es casi 0, ¿está bien? Esperen un cachito, voy a borrar los puntos y voy a poner ese solo, así no nos complicamos, y ahí sí lo vamos a poder ver. Total, ya lo pueden ver antes. 0,100, un octavo es 0,125, es casi 0, ¿sí? O sea, en este caso, estaría, a ver, muy pegadito al 0. Sería la octava parte de 1, o sea que habría que dividir en 4 partes. Y acá, para ese valor da menos 3, acá está, ¿sí? Yo puse un valor más para que nos vayamos dando cuenta. ¿Qué pasa si vamos aumentando? Porque se podría hacer 1 sobre 16, que también tiene logaritmo en base 2.
1 sobre 32, 1 sobre 64, y cada vez los valores me van a dar, digamos, el valor de, digamos, me va a dar cada vez más chiquito, digamos, ¿sí? ¿Ok? O sea, mejor dicho, los valores de x van a ser cada vez más chiquitos y me va a dar cada vez más abajo la función, pero lo importante es que no llegamos nunca al cero. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan del año pasado, nosotros no podíamos calcular el logaritmo de cero, no existía, ¿sí? Muy simple, porque no hay ningún, en este caso es base 2, ¿no? No hay ninguna potencia, ningún exponente al que elevar el 2 para que me dé cero. Es imposible. Igual números negativos, ¿sí? No se puede obtener, sacar logaritmo, obtener el logaritmo de números negativos. Quiere decir que yo con esto intuyo que esta función, si yo la quisiera continuar, se va a ir acercando al cero, ¿sí? Se va a ir, pero nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Porque no le puedo dar valor 0 a x. Bien, lo importante es que nos quede grabado de que una función exponencial tiene siempre este tipo, una función logarítmica, perdón, tiene siempre este tipo de forma. ¿Sí? Este tipo de forma. Después, en el rojo, ahora explico por qué aparece otra función ahí, porque hay algo que no me lo salteé, sino que lo hice a propósito después de haber ido el gráfico, que dice que una función, voy a borrar las líneas, que esta función, o sea, la función logarítmica, es inversa a la función exponencial de base b, ¿sí? Es decir, yo en este caso estoy trabajando con el logaritmo de x en base 2. Esta función es inversa a la función exponencial y igual a 2x, 2 a la x. La función logarítmica en base 2 de x es inversa, ¿sí?, a la función exponencial 2 a la x. ¿Cómo se ve esto en el gráfico? Acá está graficado en rojo 2 a la x, que lo hicimos en la clase anterior para que lo vean, ¿sí? ¿Se acuerdan que la función exponencial tenía esta forma? ¿Está bien? Y hay una cuestión de simetría que sucede. Hay una línea ahí punteada, ¿sí? A 45 grados, o sea, divide el primer cuadrante del sistema de eje cartesiano en dos partes, y estas dos funciones, logaritmo de x en base 2 y 2 a la x, son funciones totalmente simétricas con respecto a esta recta, y igual a x, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo puedo saber acerca de la relación que hay entre función logarítmica y función exponencial. Es nada más que eso, ¿sí? Ahora, yo quiero que nosotros vayamos, voy a cerrar acá, y quiero que vayamos al GeoGebra. Voy a insistir con esto hasta que no tengan, hasta que lo puedan usar, ¿sí? Lo que les ha costado hasta ahora. Esperen que tengo que buscar, acá está. Tenía abierto el navegador, ¿sí? Porque empiezo del principio. Acuérdense que la página es www.geogebra.org, ¿sí? De ahí venimos acá, vamos a descargas, ¿ok? Y en este caso voy a usar, creo que es lo mejor que les recomiendo, es el GeoGebra Clásico 6 online. O sea, directamente, en vez de descargar, pongo inicio. Porque la verdad que me gustó más que todos los demás. Porque tiene un tablero de entrada o como una especie de calculadora de entrada que es mucho más sencilla que el resto, ¿sí? Yo les recomiendo que usen este, ¿sí? Esperen que cargue, ¿sí? Ahí cargó, todavía falta. Ahí está. Esto es lo que bueno que tiene esta parte, ¿sí? Ok. Resulta ser que en esta especie de calculadora que está acá abajo, que lo pueden usar como calculadora, después en otro momento se los enseño, ¿sí? Hay algo que dice acá f de x. Cuando yo aprieto f de x acá,
¿sí? Aparecen una serie de funciones. Seno, coseno, tangente, la inversa del seno, la inversa del coseno, la inversa del tangente. La vamos a usar un poco más adelante, acuérdense de eso. Hay eso es trigonometría y hay una unidad de trigonometría este año, así que lo vamos a usar ahí, ¿sí? Y acá aparece el logaritmo. Había esta línea. Este es el n, el logaritmo natural, en algún momento se los voy a mencionar, excede a lo que tenemos que hacer este año. El año pasado lo tenemos que haber visto esto, así que ya está. Logaritmo en base 10 que tratamos el año pasado, que en realidad no se pone la base, ¿se acuerda? Cuando es logaritmo en base 10. Y lo que nos interesa a nosotros para hacer esta función. Logaritmo que tiene la posibilidad, y eso es lo interesante, que no en todas las calculadoras aparece, en la mayoría no aparece, en que yo puedo ponerle la base que quiera. ¿Sí? Las calculadoras comunes tienen base 10 nomás. ¿Sí? Y base NE, que es para el logaritmo de n, no me quiero meter en ese tema. Entonces acá en la entrada me apareció, ¿sí? Logaritmo en base 2, yo voy a poner 2, ¿ven? Me permite poner la base, y después adentro le puedo poner x en este caso, que es la función que yo quiero hacer. Bueno, en realidad tendría que haber puesto y igual toda la cuestión, o sea, y igual, sí, a ver, creo que va a salir lo mismo. Sí, es lo mismo. Ahí está la función. Pero poniendo el logaritmo de 2 en base 2 en x, ¿sí? Perfectamente lo pueden hacer. Entonces, acuérdense la tecla, está acá abajo, ¿sí? La tecla, dije yo, bueno, el botón que hay que apretar, que el que dice el logaritmo y que tiene abajo unas especies de puntitos donde uno puede cambiarle la base, puede ponerle la que quiera, ¿sí? Y entonces acá aparece la función, ¿sí? Ahí la puse, puse el gráfico solamente, que yo, como ustedes saben, la puedo modificar, la puedo correr, la puedo centrar, ¿sí? La puedo achicar si me parece muy grande, por ejemplo, ¿sí? La puedo achicar todo lo que quiera, o también la puedo aumentar para ver más de cerca, ¿sí? Acá hay algo interesante, a ver si aparece en el clásico, aparece, sí, ahí está. Aparecen los decimales muchas veces, entonces yo ese chiquitito que no podía ver, digamos, para graficarlo manualmente, acá sí lo puedo ver, ¿sí? Por ejemplo, acá aparece, bueno, podría achicarlo más, mejor dicho, agrandarlo más para que se vea más, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? No voy a lograr que se vea. En realidad saben lo que quería hacer, que aparezca el 0,125 que apareció, pero no me lo escribe, ¿sí? No llega a valores tan chicos. Pero sí lo puedo ver un poco mejor, ¿está bien? Puedo observarlo, ¿sí? Acá inclusive yo puedo achicar mucho lo que dé, mejor dicho. A ver, esperen que quiero achicar mucho. Eso, ahí, 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 ahí. Y acá se ve lo que hace la función cuando le damos valores de x cada vez más chicos, ¿sí? Se va acercando, pero si nosotros, digamos, lo vemos más de cerca, aumentamos el zoom, van a ver que nunca llega a tocar el eje x, perdón, el eje y tampoco pasa del otro lado. O sea que no llega, no podemos darle valor 0 por ser un logaritmo, ni tampoco podemos darle valores negativos. No existe la función para eso. Ahora, para llevarlo al trabajo, si yo quiero evitar el gráfico, digamos, les vuelvo a enseñar cómo se hace esto. A ver, vamos a buscar una. Ahí está. Sí, más o menos ahí se ve bastante. Vienen acá, como la función siempre está del lado positivo, esta es otra cosa que me sirve el GeoGebra. Yo puedo elegir llevarla bien al límite, poner el eje pegadito, digamos, solamente que se vea del 0 para adelante en el eje X, ¿está bien? Lo voy a achicar un poco para que se vea un poco más. A ver, ahí está bien.
y lo vuelvo a poner para que se vea toda la función ahí, bien pegadito. Después lo que hacíamos era ir acá para poder tomar la imagen, ponen exportar imagen, ¿sí? Y le va a aparecer solamente la imagen, nada más. ¿Está bien? Tienen la función de descargarlo, creo que va a aparecer como una imagen JPG o algo así, ¿está bien? Y si no, toman el botón derecho, ponen copiar imagen, eso seguramente ustedes ya lo conocen, es lo mismo que en todos lados. Y por ejemplo, van a yo voy a cerrar acá porque si no, no se va a ver. Cierro. Abro otra vez el Word, ¿sí? Voy a poner un archivo nuevo para no hacer lío con todo el resto. Una página en blanco nuevo, ¿sí? Y ustedes ponen ahí pegar, botón derecho del mouse, a ver si me deja. Ponen pegar, ¿sí? Bueno, no me funcionó. A ver, lo vamos a hacer desde acá. Pegar. Algo falló porque no me aparece o esto es en vivo. Debería aparecer. Inicio. Bueno, me falló. Vamos de vuelta. ¿Sí? Stop. Volvamos al GeoGebra. A ver, habré copiado mal. Copiar. Bueno, también lo voy a poner para descargar por las dudas. ¿Sí? Es PNG la imagen que toma. ¿Sí? Es lo mismo, para poder en Word se puede poner. Cierro de vuelta. ¿Sí? Abro el documento de Word en blanco que tenía, a ver si ahora me funcionó. No. Bueno, a ver, esperen. Salgo de acá, quizás puede ser porque no se vea en el zoom. Pues no me van a ver por un segundito, lo voy a hacer fuera de línea. Me van a ver a mí, no van a ver el documento. Y voy a probar a ver si se puede. No, tampoco me deja. Entonces, vamos a buscar otra forma alternativa. Quizás a ustedes sí les va a funcionar. A ver. Esto sí lo voy a hacer para que lo vean. A ver, yo tengo que ir a la imagen en blanco, ahí está, y en todo caso pongo insertar, imágenes, ¿sí? Tendría que estar en descargas esto, porque lo descargué, ¿sí? Denme un segundo. A ver, tengo muchas cosas de todos los alumnos que tengo. Hoy es... No. Tenía que ponerlo en fecha. Ahí está. Sí, ahí me va a aparecer. La primera imagen que aparezca va a ser la que bajé. Ahí está. Aparece como GeoGebra Export. ¿Sí? Entonces ahí la inserto y ahí me tiene que aparecer. No me puede fallar. Ahí está. Lo logré. Bueno, no sé por qué debe ser por el formato PNG, por ahí Word no lo toma directamente, ¿sí? Pero ahí tienen la imagen de la gráfica de esa función. Noten que no usé en este caso no necesito usar tabla y hacer todo ese lío de calcular, buscar los valores, es mucho más fácil. ¿Está bien?
directamente hacerlo desde acá. Prueben los que no lo han logrado, los que no han logrado trabajar con este programa, prueben de hacerlo a través del GeoGebra. Insistan hasta que aprendan, ¿sí? Porque les va a ser muy, pero muy útil. Y en el caso de esta función, va a ser muy útil. Bien, vuelvo otra vez al práctico, al documento. A ver si lo encuentro entre todas las cosas que abrí. Ahí está. Vamos a otro ejemplo. Sigamos. Ah, perdón, no. Antes de seguir. Tenemos que hacer el análisis. Los mismos puntos del análisis para función exponencial tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, dominio. De esta función logarítmica, el dominio es de 0 a más infinito. Ojo con esto. Hay una pequeña diferencia, hay bastante diferencia con la función exponencial. En la función exponencial el dominio era de 0 a más perdón, eran todos los reales, de menos infinito a más infinito. Acá no, porque va a depender del logaritmo. Y por la condición esta de la que hablamos, de que no se puede calcular logaritmo de 0 ni de números negativos. Por eso en este caso, el dominio, que son los valores de x, eje horizontal, va a ir de 0 a más infinito. ¿Sí? La imagen, sí, la imagen va a ser siempre igual. ¿Sí? Va a ser de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Me doy cuenta acá, o en el gráfico de GeoGebra, donde quieran verlo, que la función, esta puede seguir hasta donde se me antoje. Esto está dibujado hasta acá porque es lo que entró en el gráfico, pero puedo seguir dándole los valores que quiera. Para ese lado voy a tener valores, y también puedo darle valores cada vez más chicos a 0, y esta función va a seguir hasta el infinito, ¿sí? En i. Por lo tanto, podemos decir que sí, la imagen siempre va a ser, en una función logarítmica, de menos infinito a más infinito. ¿Esta función tiene un 0? Sí, tiene un 0. Si ustedes se fijan acá, tiene un valor de x, donde corta el eje x, mejor dicho, que es 1. ¿Sí? Acá está. Lo voy a marcar con un círculo para que se vea. ¿Sí? Ahora, ¿tiene ordenada el origen? ¿Sí? Acá, a ver si puedo hacer que se vean las dos cosas. Bueno, más o menos. No tiene ordenada el origen, ¿por qué? Porque lo que dijimos hoy, esta función se va a acercar al eje y, pero nunca va a llegar a pasarlo, a cruzarlo, no va a cortarlo nunca. Por lo tanto, no va a tener ordenada al origen. Ojo que esto no pasa en todos los casos, ya vamos a ir viendo. En este caso, no tiene ordenada al origen. Después, crecimiento, esta es una función siempre creciente. Lo vemos acá. Acuérdense que para darnos cuenta si es creciente tenemos que ir en X de izquierda a derecha y ver si la función también va subiendo. Si yo voy a valores más grandes de X, el valor de Y va siempre hacia arriba, va creciendo. ¿Sí? Algunos pueden llegar a tener una duda, ¿qué pasa acá? Porque hay una parte que parecía que se vuelve horizontal, ¿sí? Y que queda en el mismo valor. No, siempre va a ir creciendo un poco, ¿sí? Quizás el crecimiento no va a ser tan brusco como en estos primeros valores, pero si agregamos valores va a seguir siempre subiendo un poquito más. ¿Está bien? Bien, crecimiento. Y el otro es desplazamiento, que en este caso no hay, porque no aparecieron estos valores. El valor de A, ¿sí? Esperen que... Ahí está. Este valor de A y este valor de C van a producir los desplazamientos. ¿Sí? Entonces, los desplazamientos van a aparecer cuando aparezcan esos valores. Esperen que corro para que veamos el siguiente ejemplo. ¿Sí? En este hice varios, creo que son 2 o 3 ejemplos. ¿Sí? Porque es necesario ver los distintos casos. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de x más 2, aparece un valor de b, perdón, de a, ¿sí? Acá, que en realidad es menos 2, porque como está restando a, ¿sí?
es menos 2. A ver, lo escribo así para que se den cuenta. Esto sería menos 2. ¿Cómo me doy cuenta? Porque en la función, si ustedes se fijan arriba, no quiero volver arriba, es x menos a. Entonces, yo intuyo que si dice más 2, quiere decir que lo que se reemplazó en a, lo que se puso en a, es un menos 2, para que sea negativo. ¿Sí? La condición acá es que x más 2 sea mayor que 0. O sea, todo lo que está dentro de la raíz, por requerimiento del logaritmo, no puede ser 0 ni menor que 0. No puede ser 0 ni menor que 0 porque el logaritmo no se puede calcular. ¿Sí? Por lo tanto, intuyendo esto, tengo que decir que x tiene que ser mayor que menos 2. Porque si le pongo menos 2 más 2 me va a dar 0. Ya no se puede calcular. O sea, a partir de menos 2. ¿Sí? Y acá están los valores que yo puse. Y acá hay una cuestión. Para hacerlo en forma manual, esto va a costar. Por eso insisto con lo del GeoGebra. Si yo le pongo menos 1, me va a quedar menos 1 más 2, 1. Logaritmo de 1 en base 2 da 0. No hay problema con eso. Después elegí el valor 0. ¿Por qué elegí el valor 0? Porque 0 más 2 da 2 y ese logaritmo también da exacto. Logaritmo de 2 en base 2, 1. ¿Sí? Ahora tengo que saltar al 2. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que poner un 2? Y yo me fijo, a ver, ¿qué otro valor en base 2 puedo calcularlo en forma exacta? 4. ¿Sí? 4 en base 2 es exacto. ¿Cómo llego a un 4? Y reemplazando un 2 en la X. Tengo que hacerlo mentalmente eso. Si yo reemplazo un 2, me queda 2 más 2, 4. Logaritmo de 4 en base 2, 2. ¿Sí? Después me fijo, ¿cuál es el siguiente valor que tiene el logaritmo exacto? 8. O sea que todo esto que está acá me tendría que dar 8. Por lo tanto, ¿qué valor tendría que poner? Y le tengo que poner 6. 6 más 2 es 8 en base 3. En base 2 me da 3, digo, eso quise decir. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero ponerle los valores cercanos en fracciones para que pueda resolverlo? Ahí se me complicó todo. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo que ponerle valores, por ejemplo, a ver, para que me dé un valor del logaritmo en base 2 que me dé exacto en fracciones, un medio. Yo tengo que lograr un valor, ¿sí? Un valor en el eje X, lo voy a hacer para uno solo porque, para no hacerlo largo esto. Tengo que lograr un valor de X que sumándole 2 me dé un medio, ¿sí? Bueno, probando y probando y probando, ¿sí? Nos damos cuenta de que tengo que ponerle menos 3 medios. Porque si yo hago menos 3 medios más 2, me va a dar exactamente esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá me da un medio. Y el logaritmo de un medio en base 2 es menos 1. O sea, como se dan cuenta, no es fácil darse cuenta qué fracción poner, ¿sí? Para poder graficarlo. Y alguien me preguntará, ¿pero es necesario poner esos valores? Sí, porque si no, toda esta parte, desde el menos 1 acá, toda esta parte de la función no podría graficarla. ¿Está bien? Sin esos valores. Sí o sí tengo que ponerlo. Bueno, de la misma manera, pensando un poco más, el siguiente valor en fracciones que me daría el logaritmo bien, en base 2, sería un cuarto. Probando, me doy cuenta que el valor que tengo que reemplazar es menos 7 cuartos. ¿Sí? Porque menos 7 cuartos más 2, todo esto da un cuarto. ¿Sí? Todo esto que está acá da un cuarto. Que el logaritmo en base 2 de un cuarto da menos 2. De la misma manera, pongo, esperen que corra un poquito. ¿Sí? Ahí está.
15 octavos. Para que me dé 1 octavo, que es el siguiente valor que da. Tengo que ponerle menos 15 octavos. Si yo le sumo 2, ustedes pueden verificar que da 1 octavo y ese resultado da menos 3. Vieron que no es fácil. No es fácil saber qué fracción va ahí para que me dé un logaritmo exacto. ¿Sí? Por eso, insisto, GeoGebra nos evita todo este lío. ¿Sí? Lo que sí voy a poner acá, que también faltó, es los valores en decimales de cada una de estas fracciones. 1,5 sería el menos 3 medios. ¿Sí? Esto sería... esperen, voy a poner acá. 1,25. Estoy haciendo 7 dividido 4, por ejemplo, acá. Eso me da 1,25. Lo pongo en decimales porque en los gráficos es más fácil. ¿Está bien? Y 15 octavos sería 1,125. Perdón, menos 1,5. Menos 1,125. Y menos... esperen un cachito. 1,125. Ahí está. ¿Sí? Entonces, muy rápidamente, en el gráfico, ¿cómo ubicamos estos valores? Voy a empezar de atrás para adelante, así pueden ver el gráfico. ¿Sí? Menos 1,125. ¿Dónde estaría? ¿Sí? A ver, esperen un cachito. Ahí está. Menos 1,125. Perdón, menos 1,5. Vamos a empezar por ahí. Menos 1,5 está acá. ¿Sí? Y en ese caso, para ese valor, más o menos está acá, porque no puedo saber exactamente. Para ese valor me da menos 1, o sea que el punto sería este. Para menos 1,25, que da menos 2, ¿sí? Sería menos 1,25 sería acá. La mitad de del valor que tenía antes. O sea que esto... perdón, hay un error acá. No, está mal lo que puse acá. Vuelvo atrás. Esto es 1,75. Ahí está. ¿Sí? Y después el otro es 1,825. Perdón, lo hice mentalmente y lo hice mal. Entonces, esperen que borro los últimos S. En realidad este va acá. Es menos 1,75 y da menos 2 acá. ¿Sí? Espero que logren ver algo, es muy chiquitito. Y menos 1,825 está muy pegadito al menos 2. ¿Sí? No, ni siquiera lo puedo marcar, así que sería más o menos acá. ¿Está bien? Después, para los otros es más fácil. Ahí sí voy a correr el gráfico. ¿Sí? A ver, por ejemplo, para 6 da 3. Borro esos valores. Para 6 da 3 acá. ¿Sí? Estoy yendo para arriba, ¿sí? Para 2 da 2, o sea que para 2, 2 está acá. ¿Sí? Para 0 da 1, está acá. Y para menos 1 da 0. ¿Sí? Acá. Este punto que está acá. Y me queda la misma forma, pero desplazada. Ahora vamos a ver cuánto cuando hagamos el análisis. ¿Sí? ¿Ok? Pero antes de hacer el análisis, salgo de acá y vamos al GeoGebra. ¿Sí? A ver si podemos, cómo sería haríamos esta función.
Borramos. A ver, esperen un cachito. Ahí está. Vamos a hacer otra entrada directamente. No. Nos conviene dejar la anterior porque la siguiente va a aparecer con otro color. ¿Sí? Busco f de x, busco acá, no voy a poner y, porque después la pone solo. ¿Sí? Pongo directamente el logaritmo, pongo base 2, ¿sí? Y adentro del paréntesis pongo x más 2. ¿Sí? Ahí está, me lo puse en azul. Acá pone g de x, no pone f de x, es simplemente para diferenciarla del anterior que era f, g. O sea, se puede poner f de x, g de x, h de x para diferenciar funciones. ¿Sí? Pero voy a achicar esto para que vean que el gráfico quedó muy lindo, obviamente, y que aparte se ve cómo se desplaza con respecto al eje, bueno, eso lo vamos a ver ahora. Se desplaza, por ahora les digo eso. Se desplaza, ¿sí? En rojo está la anterior, o sea, la que está acá arriba, la primera que hicimos, logaritmo de x en base 2, y ahí se ve cuando le agregamos el 2 lo que pasa, cómo se mueve la función, la gráfica. ¿Está bien? Pero sigue teniendo la misma forma, esa es la cuestión. Bueno, ahí habría que hacer el proceso que les enseñé, que no supe cómo hacerlo si no es descargando la imagen, ¿sí? Hay otra cosa que podemos hacer, que ustedes saben hacer, ahora se me ocurrió, captura de pantalla, es decir, toman acá, primero la ponen como imagen, ¿sí? Así para que se vea solo, ¿sí? Y me parece que acá va a quedar muy chiquito. No, mejor que conviene tomarla acá. Hay una tecla en la computadora que dice imprimir pantalla, seguramente en informática la vieron. Apretan ahí y le va a capturar toda esta imagen que está acá. ¿Sí? ¿Está bien? A mí ahí me apareció para guardar la captura, no quería hacer eso. Hacen captura de pantalla, la pegan y después recortan la imagen para que no aparezca todo lo demás que sobra. ¿Está bien? Recortan la imagen para que aparezcan solo los ejes cartesianos. ¿Sí? Esa es una forma más rápida por ahí de tener que guardar la imagen y después insertarla en el documento de Word. ¿Sí? Bien, vuelvo entonces otra vez. Ahora sí vamos a hacer el análisis. Vuelvo al práctico. Acá estamos, ¿no? Sí. Bien. Dominio. En esta función, el dominio, fíjense, ¿cuál es el valor más chico que le puedo poner? O mejor dicho, el primer valor que ya no se le puede poner a x es menos 2, porque si le ponemos menos 2 más 2 me da 0. No se puede calcular el logaritmo de 0. Entonces, el dominio en este caso va de menos 2 a más infinito. Recuerdo lo que les dije con la función exponencial, que se pone menos 2 entre paréntesis, porque el menos 2 no lo podemos poner, pero un poquito más se puede, ¿sí? Desde el menos 2 sin incluir el menos 2, hasta más infinito. La imagen se mantiene igual, menos infinito, más infinito, ¿sí? El 0 también se corrió con respecto a la función anterior, porque ahora la función corta al eje x en menos 1, ahí. Entonces el 0 es menos 1, ¿ok? ¿Está bien? Ordenar al origen es i igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos otra vez al gráfico. Este sí tiene ordenado al origen. ¿Por qué? Porque al correrse la función, ya vamos a ver cuánto, ahora sí la función corta el eje y. ¿Sí? Acá está el punto donde corta el eje y. Esperen, que lo marco con un círculo. Acá. O sea, la ordenada del origen, sí en este caso hay. Y es 1, porque corta el eje y en ese valor. ¿Ok? Bien. Después,
Crecimiento, no cambia eso con respecto a lo anterior, es siempre creciente, nos damos cuenta porque tiene la misma forma que la anterior, o sea que va a ser siempre creciente. Y lo más importante ahora, ¿sí? Lo que más cambió, hubo un desplazamiento. ¿Cuántas unidades? Eso se puede ver en la imagen del GeoGebra. Retrocedan un poco, así no tengo que abrirla, para que la vean, ¿sí? Se desplazó 2 unidades a la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿ok? Quiere decir que el efecto de haber puesto un -2 acá, que después se transformó en +2, es desplazar la función, toda la función, 2 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ya podemos intuir, volviendo al principio, que el valor de A, ¿sí?, produce desplazamiento horizontal, ¿sí?, a la izquierda, o si le ponemos un valor positivo, que en realidad después queda negativo por el menos que tiene adelante, es a la derecha que se corre. Tantas unidades como yo ponga ahí, ¿sí? Bien, sigo. Vamos al último ejemplo. Creo que es uno más, ¿no? Sí, acá está. Logaritmo en base 2 de x menos 2. En este caso, ese menos 2 está fuera del logaritmo, ¿sí? Está bien, por lo tanto, no se pone entre paréntesis. Al no ponerse entre paréntesis me doy cuenta que no está adentro del logaritmo. Entonces, esto es muy fácil porque con la base 1, perdón, con el ejercicio 1, ¿sí?, lo tomamos como base, eso quise decir, y solamente tenemos que restarle 2. Por ejemplo, los valores que yo elegí, 1. Logaritmo de 1 en base 2 da 0. Le resto 2, me queda menos 2. Después elegí 2, porque el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Le resto 2 y me queda menos 1. Logaritmo de 4 en base 2 da 2, ¿sí? Y si le resto 2, me da 0. Después el otro que puedo elegir es que da exacto el logaritmo, es 8, porque el logaritmo de 8 en base 2 da 3, menos 2, 1. Y con las fracciones, acá no tengo el inconveniente de tener que pensar qué fracción tengo que poner, porque la x está sola, así que sería 1/2, 1/4, 1/8. Esos serían los valores que da el logaritmo en base 2 exacto. 1/2 da menos 3, 1/4 da menos 4, 1/8 da menos 5. Perdón, lo dije demasiado rápido. 1/2 en base 2 es menos 1. Sí, el logaritmo en base 2 de 1/2 es menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. 1/4, logaritmo de 1/4 en base 2 es menos 2. Menos 2 da menos 4. Y 1/8, logaritmo de 1/8 en base 2 es menos 3. Menos 2, menos 5. ¿Sí? Rápidamente ubicamos este punto. Esto está hecho en GeoGebra directamente. Así que acá ven cómo se puede hacer y queda muy bien. Para 1 da menos 2. ¿Sí? Es este valor que está acá. Ahí lo marqué. Para 2 da menos 1. Es este valor que está acá. Para 4 da 0. ¿Sí? Para 8 da 1. ¿Sí? Y después tenemos las fracciones. 1/2, que estaría acá justo en el medio. ¿Sí? Que da menos 3. Acá. ¿Sí? 1/4, que sería 0,25. Fíjense en la primera tabla, por las dudas, si no se acuerdan qué decimales corresponden a cada fracción. Da menos 4, ¿sí? Y 1/8, más chiquitito acá, da menos 5. Muy pegadito al 0, ¿sí? Bien, antes de hacer el análisis, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. ¿Cómo hice esa función en GeoGebra? ¿Sí? Ahí vuelvo al GeoGebra.
Ahí está. ¿Sí? A ver, vamos a borrar ahora esta. No voy a borrar nada. Porque igual me la va a poner con otro color y la puedo comparar con el resto. ¿Sí? Otra vez, busco f de x, busco logaritmo y ahora pongo base 2 y ojo con esto. Adentro del paréntesis, ¿sí? Pongo x. Y afuera del paréntesis, no adentro, afuera, ojo, porque si no me va a quedar igual que el anterior, le pongo 2. Ahí está. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre estas dos formas de escribir. El valor c va fuera del logaritmo. ¿Está bien? Y entonces ahora vamos a analizar la gráfica. Aparece con un color, bueno, marrón supongo. Es muy parecido al rojo, la verdad. Se pueden cambiar los colores acá también, si ustedes se ponen a investigar. Pero bueno, es esta función que está acá. A ver, voy a usar el lapicito. Es esta, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y ahí se puede ver, si quieren la chica, agrandarlo un poco para que se vea mejor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a ver, esperen que no me deja correr. Es el mouse. Ah, ahí está. Bien, ¿sí? Y ahí se ve está bien, la función en ese caso. Si ustedes quieren graficar algo y que quede solamente una función, pueden, miren, esto es, uno puede cliquear la función para darse cuenta cuál es cada una, pulsa y se las resalta, ¿sí? Se las resalta con un pequeño brillo y les indica qué función está graficada. Si yo quiero quedarme con una sola, simplemente tengo que borrar el resto, ¿sí? Por ejemplo, acá yo borraría la del medio, ¿sí? Borrar esa. Mejor dicho, la que estaba en la anterior que graficamos. Dejo esas dos para compararla con la anterior, ¿sí? ¿Está bien? Y ahí se ve claramente cómo es el gráfico de esta función. Hacen captura, hacen la bajan, la descargan y después la colocan como, digamos, como ustedes quieran y listo, ¿sí? Queda graficada. Y la insertan en un documento, por ejemplo, ¿sí? Bien. Volvamos otra vez al gráfico y vamos al análisis y con esto terminamos, ¿sí? Se hizo largo este video, pero era muy necesario. De hecho, creo que no vamos a poder hacer tanto en los Zoom tutoriales, por eso es importante que esto lo tenga grabado, que no tiene tiempo, digamos, o sea, perdón, me distraje y puse la misma. Ahí está, ¿sí? Digo que cuando uno, yo estoy grabando esto por Zoom, ¿sí? Y esto, cuando uno graba por Zoom que no tiene gente viendo, les doy un dato, no tiene límite, por ahí no lo sabía, o sea, de tiempo, no tiene límite de tiempo, ¿está bien? De cualquier manera no quiero hacerlo demasiado largo porque después es difícil guardarlo, difícil subirlo a YouTube, tarda mucho tiempo, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Entonces me dejo de hablar. Análisis. Dominio. Fíjense que con respecto a la primera función no cambia, porque los valores de x arrancan en 0. ¿Sí? Los valores de x arrancan en 0, o sea que es de 0 a más infinito. Tampoco cambia la imagen, porque siempre va a ser en cualquier función logarítmica de menos infinito a más infinito. Sí cambia 0, porque ahora corta el eje x en otro lugar. ¿Sí? En este caso, 4. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está. Lo escribo, lo miran un poquito y ahora lo borro. Porque voy a tener que correr la imagen. ¿Sí? Ordenada de origen no hay en este caso, igual que en el primer caso, porque nunca, ahí se ve que nunca va a llegar a cortar al eje Y, al eje vertical. No lo llega a cortar nunca. Se acerca infinitamente, pero no lo llega a cortar. Después,
Crecimiento es siempre creciente. Esto va a ser igual para los logaritmos que vamos a trabajar. ¿Sí? Y el desplazamiento, y eso es lo más importante, si ustedes se fijan, fíjense en la imagen, que retrocedan un poco si quieren para no tener que salir de esto. La imagen, o a ver si lo puedo hacer. Sí, lo podemos ver acá. Acá se ve claro. ¿Sí? Que la función se desplaza, pero lo voy a hacer en forma bien gráfica. No hacia la izquierda, en este caso, o a la derecha. Se desplaza hacia abajo. ¿Sí? Digamos, la roja es si no tuviera el menos 2. ¿Sí? La marrón que está abajo es si tuviera el menos 2. O sea que ese menos 2 corre la función todo para abajo. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. Entonces, yo en el análisis, vuelvo otra vez al gráfico, a donde estábamos haciendo el análisis, tengo que poner ahí que se desplazan 2 unidades hacia abajo. Que se desplaza 2 unidades hacia abajo. El valor de C, entonces, desplaza 2 unidades hacia abajo. Bien. A ver, acá tienen... Uy, bueno, acá hay cosas que tengo que corregir que no se ven bien. Bueno, ahora lo arreglo, igual antes de mandárselo. F de x es igual al logaritmo de 3. Logaritmo de 3 de x menos 3. Después logaritmo de x en base 3 más 3 afuera del logaritmo. Logaritmo en base 2 de x más 1 y logaritmo de f de x en base, creo que es 3 de x menos 2. ¿Sí? Ahora eso lo voy a arreglar bien para que se vea bien. Menos mal que lo vi que no. Ahora me di cuenta que no se veía bien. ¿Sí? Bien, eso es todo lo que podemos decir de función logarítmica. Analícenlo, traten de empezar a hacerlo y en las clases de consulta de Zoom que vamos a hacer la semana que viene para la burbuja que esté libre la semana que viene y la otra semana para la burbuja que esté libre la otra semana, si es que ya pueden volver al colegio, supongo que sí, que ya esperemos, todos se hayan recuperado y no haya ningún otro caso, ¿sí? Podemos ahí hacer las consultas. Tengan en cuenta que vamos a tener un máximo 1 hora de Zoom, ¿sí? Así que no vamos a poder ver todo con el detalle que está en este video. Así que les pido que miren todo este video, ¿sí? Las veces que sea necesario para que ya vengan con algo entendido, que solamente la semana que viene saquemos dudas, ¿ok? Bien, no hablo más, así no se hace tan largo este video. Hasta la próxima.